Seguimos entonces con el resultado central de esta práctica 10. El resultado central de la dinámica de un sistema de partículas. La pregunta es cómo es el movimiento del centro de masa de una partícula a partir de lo que sabemos de cada partícula por separado. Entonces, la estrategia de trabajo es que cada partícula cumple con la segunda ley de Newton. No vamos a mirar como sistema todavía, vamos a usar lo que sabemos. Miro la partícula 1. ¿Y qué pasa para la partícula 1? Bueno, la suma de fuerzas es igual a masa por aceleración de la partícula 1 o derivada de la cantidad de movimiento de la partícula 1 respecto del tiempo. Lo escribo. Lo puedo poner en general con sumatorias, pero lo quiero hacer un ejemplo así con las fuerzas que están a la vista. Sobre la partícula 1 veo dos fuerzas. Y respecto... Espera. A estas fuerzas que las anoté en negro, las dibujé en negro, le voy a poner una cartelita que son fuerzas externas. F1 la hace alguien de afuera sobre la partícula 1. F2 la hace alguien de afuera sobre la partícula 2. Así que, aparte del color, le voy a poner externa para que se acuerden bien. Y en cambio, las fuerzas 1, 2 y 2, 1 son internas. Entonces, por ahí antes de hacer más cuentas, escribir más cosas, tengo que decirles, escúchenlo bien, o anoten, no voy a anotar acá, tomen apunte. Cuando se estudian las fuerzas que actúan sobre cada partícula de un sistema, va a ser fundamental distinguir de todas las fuerzas que hay. Se llaman externas a las que están hechas por un agente de afuera. Y se llaman internas a las que están hechas por un agente de adentro del sistema. Entonces, en otras palabras, las fuerzas internas son las que describen interacciones entre partículas del sistema. Atracción, repulsión, lo que sea. Y las fuerzas externas son las que describen interacción de agentes externos con las partículas del sistema. Y esa separación la voy a explotar ahora en las cuentas. Entonces, para la partícula 1, suma estas dos fuerzas lo que dice la segunda ley de Newton. Vamos a escribir con estos colores. La fuerza 1 externa más la fuerza 2,1 que es interna, que es la que hace la partícula 2 a la 1. Bueno, esas son las fuerzas que hay sobre la 1 y eso es igual a la derivada de la cantidad de movimiento P sub 1 respecto del tiempo, que es lo mismo que decir la masa de la partícula 1 por la aceleración de la partícula 1. Y estas cantidades no pongo la variable, pero todas son función del tiempo. O sea, en cada momento valen lo que valen. Insisto, P1 es masa por velocidad 1. Derivar eso es masa por derivada de la velocidad es la aceleración. Entonces tengo dos lenguajes acá para escribir qué le pasa a la partícula 1. Cuando estudio la partícula 2, y bueno, hago la segunda ley de Newton de vuelta. ¿Qué dice la segunda ley de Newton para la partícula 2? Bueno, dice que las fuerzas que actúan sobre ella, vamos a escribirlas, F2 externa, más la otra que está en rojo, que es la F1,2, que es interna, y bueno, eso es igual, y si hay más fuerza, pongo toda la suma que corresponda, pero siempre voy a marcar la separación entre las externas y las internas. Eso es igual a la derivada de la cantidad de movimiento de la partícula 2 respecto del tiempo, o dicho en términos de masa y aceleración sería la masa por la aceleración de la partícula 2, m2 por a2. Y esto es aplicar la segunda ley en cada partícula. La segunda ley de Newton en cada una. Cosa bien sabida a esta altura. ¿Qué les quiero señalar acá antes de seguir? Estas fuerzas F2,1 y F1,2 son un par de acción y reacción. Son fuerzas que hacen dos partículas entre sí. Como saben, en el análisis de una partícula, como la 1, no aparecen las dos, aparece la que actúa sobre la 1. Ahora estoy haciendo en el renglón siguiente el análisis de la partícula 2. Y no aparece la que actúa sobre la 1, aparece la que actúa sobre la 2. O sea, cuando ustedes hacen esto de a una partícula, nunca aparecen sumados los pares de acción y reacción. Eso ya lo habrán aprendido. Aparece la fuerza que actúa sobre la partícula que estoy estudiando. Ahora, si estudio una y estudio la otra, bueno, en distintos renglones aparecieron justo dos que son par de acción y reacción. No están sumadas, insisto, no están sumadas. Ahora,
Y la otra cosa que quiero decir antes de seguir es, y acá podría tener varias fuerzas externas a la partícula 1 y estarían todas sumadas. Varias fuerzas externas a la partícula 2 y estarían todas sumadas. Y podría tener más partículas. Entonces, sobre la partícula 1 actúa la fuerza interna que le hace la 2, la fuerza interna que le hace la 3, la fuerza interna que le hace la 4. Se puede hacer muchas fuerzas internas que serían, bueno, sobre la partícula que estoy mirando, la que le hacen todas las demás. Entonces, me animo a poner acá unos puntos suspensivos. Esto podría tener puntos suspensivos en el caso general. Lo voy a poner ahora. Todavía no. Entonces, esto lo hacemos por separado. Ahora, el truco de la clase es sumar miembro a miembro. Sumar miembro a miembro lo que sabemos para cada partícula. Entonces, la suma de todas estas fuerzas, no porque actúan sobre una partícula, sino porque miro un montón de partículas y se me ocurrió sumarlas, es igual a la suma de estas cantidades. ¿Qué pasa cuando sumo miembro a miembro? Bueno, aparece la fuerza externa que actúa sobre la partícula 1. Aparece la fuerza externa que actúa sobre la partícula 2. Y pongo unos puntos suspensivos porque podría haber más fuerzas externas. No complico el dibujo, pero podría haber más. En los apuntes lo tengo hecho con las sumatorias, bien general, pero se complican un poco los índices. Porque tengo sobre la partícula 1, fuerzas 1, 2, 3. Sobre la partícula 2, 1, 2, 3. O sea, hay que decir sobre qué partícula y qué fuerza, y tengo más índices. Me parece que es más claro si lo cuento una vez así. Entonces, sumo fuerzas. Agrupé las fuerzas negras, externas, más, y bueno, las fuerzas internas voy a poner ahora. Más la F21, que es interna, más la F12, que es interna, y en rojo podría haber más fuerzas internas si hubiera más partículas. Entonces, en lugar de ser dos ecuaciones, acá tendría que haber puesto los puntos suspensivos, en lugar de ser dos partículas, y hago para la tercera y para la cuarta y para la quinta, todas las que correspondan, y después sumo todas. Entonces, sumo todas esas, aparecen estos puntos suspensivos. ¿Y eso a qué es igual? A la suma de lo que está de este lado. Suma de derivadas es la derivada de la suma. Lo peor de escribir P acá, P1 y P2, es que esto sumado, la suma de derivadas, sería esta derivada más esta derivada, la puedo escribir como una sola derivada de la suma de las cantidades vectoriales. O sea, este lado me está dando la derivada respecto del tiempo de lo que llamamos cantidad de movimiento total del sistema. Y si hubiera más partículas, 2, 3, sería de todas las partículas. Y eso es igual, siguiendo con esta línea, a la suma de las masas por la velocidad, por las aceleraciones. M1 por A1 más M2 por A2. Más las otras partículas que hubiera. Resulta que es más piola sumar cantidades de movimiento, porque tengo una sola derivada de la suma, que andar sumando masas y aceleraciones, que son dos términos distintos. Acá no tengo nada para sacar el factor común. Acá tengo una sola suma de cantidades de movimiento, porque escondí las masas con las velocidades nada más. Entonces, hasta ahí llegamos sumando. ¿Qué es lo que queda en limpio? Bueno, por el truco de sumar fuerzas sobre las distintas partículas, me tocó sumar esta fuerza con esta que es su reacción. No porque actúan sobre una partícula, actúan en partículas distintas, pero se me ocurrió sumarlas. El truco de sumar me dice, mira, esta con esta se van. Y los puntos suspensivos, si apareciera la fuerza entre la 1 y la 3, y entre la 3 y la 1, aparecen también sumadas y también se van. O sea, todas las fuerzas internas, haya 2, 3 o más partículas, se van de en este truco. Y lo que queda es nada más que la suma de fuerzas externas. Y lo que queda es la derivada de la cantidad de movimiento total respecto del tiempo. Entonces, en general, sin haber hecho las sumatorias y los índices, pero que se los conté en palabras, en general, cuando hay n partículas, la suma de las fuerzas externas, voy a poner acá todas, es igual
a la derivada respecto del tiempo de la cantidad de movimiento sumada, o sea, del P mayúscula del sistema. Y este es el resultado. Ese resultado se puede llamar teorema del momento, de la cantidad de movimiento lineal de un sistema de partículas. O teorema de cómo varía la cantidad de movimiento lineal de un sistema de partículas. O, por la forma que tiene, de suma de fuerzas igual a la derivada de P respecto del tiempo, se lo puede llamar, permiso que lo escriba más grande nomás, se lo puede llamar segunda ley de Newton para sistemas de partículas. Es algo así como la segunda ley de Newton, pero elaborada para sistemas de partículas. Y lo suelen hacer así en la práctica. Vamos a usar la segunda ley de Newton para el sistema. ¿Qué particularidad tiene? Que acá, del lado de las fuerzas, las internas desaparecieron. Las fuerzas que hay que sumar acá son todas las fuerzas externas. Y no hay que sumar las internas, porque si se hubieran preocupado de sumarlas, se hubieran ido. Entonces, seamos económicos. Si se van a ir directamente no las pongo. Entonces, el movimiento del centro de masa de un sistema, caracterizado por su cantidad de momento total, tiene que ver con las fuerzas externas que actúan sobre el sistema. Y quiero comentar varias cosas despacito, que estoy contando. Perdón, las tengo anotadas para no saltarme ninguna. Tienen que tener claro qué significa fuerza externa que estamos usando. Significa las que son interacciones con agentes afuera del sistema. Cuando pongo fuerza 1 externa acá, puede ser que haya 2 o más fuerzas sobre esta partícula. Estaría poniendo la fuerza neta sobre esta partícula. Entonces, cuando pongo fuerzas externas, estoy contando. Bueno, ¿y por qué puse todas? Que me parece más fácil poner todas que andar poniendo índices. Todas significa todas las fuerzas externas que toman sobre la partícula 1, más todas las externas que toman sobre la partícula 2, más todas las externas que toman sobre la partícula 3, y todas las que haya. O sea, son todas las fuerzas externas, de agentes externos, sobre todas las partículas del sistema. ¿Por qué se sumaron todas esas? Por este truco de analizar de a una y sumar. Entonces acá están todas las fuerzas externas hechas por diversos agentes sobre cada una de las partículas del sistema. Todas. Eso quiero poner con todas. Y como les dije, las fuerzas internas que están, en general, en esta cuenta no aparecen. Entonces es una cuenta económica porque la puedo hacer sin prestarle atención a las fuerzas internas. No es que no existan, es que ya probamos en la teoría que no hace falta ponerlas. Bien. Y entonces, más allá de cómo se deduce, que es usar la segunda ley de Newton para cada partícula y sumar, nos queda este resultado. Y lo quiero analizar un poco. Resultado recuadrado, teorema, resultado central. Resulta, bueno, por un lado que esto es una relación instantánea, porque la fuerza depende del tiempo y la cantidad de movimiento depende del tiempo. Por eso tiene sentido hacer la derivada. ¿Para qué sirve conocer esto? Sirve para describir el movimiento del centro de masa. Entonces, ¿cómo se describe el movimiento del centro de masa? Es un resultado central del cual voy a sacar cosas. O sea, lo que ven son elaboraciones de esto. Entonces, ¿cómo se estudia el movimiento del centro de masa? ¿Cómo se hace la cinemática? Bueno, recordemos que la cantidad de movimiento total del sistema se podía acá escribir como la suma de masas por velocidades individuales, o la versión sistémica, que era la masa total por la velocidad del centro de masa. Entonces, cuando hago la derivada de esto, del P total respecto del tiempo, tengo la masa total, que es constante, por la derivada de la velocidad del centro de masa, que es la aceleración del centro de masa. Entonces, de este resultado, escrito con cantidad de movimiento P, puedo decir que el lado derecho lo cambio por masa por aceleración del centro de masa. Entonces, lo que uno aprendió es que la suma sobre todas las fuerzas externas, sin preocuparse de las fuerzas internas,
todas las fuerzas externas que actúan sobre las partículas del sistema es igual a la masa del sistema por la aceleración del sistema. Por la aceleración del centro de masa, que se entiende como la aceleración del sistema de partículas. Esto depende del tiempo en general, esto también. Y si uno logra integrar esto, tiene el movimiento del centro de masa. Ahora, ¿qué pinta tiene esto? Suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Limpio. Es exactamente igual que lo que harían para una partícula. Entonces, escrito así, y sabiendo que P es M por B, acá en azul quedó todo en el lenguaje de sistema, el lenguaje sistémico, que me permite ver al conjunto como si fuera un solo punto. No, con eso no describo todo lo que pasa, pero sí puedo describir lo que pasa con este punto. Entonces, uno puede describir lo que pasa con el centro de masa viéndolo así, que es como una partícula. Entonces, se suele decir que el centro de masa, vamos a poner un poquito y ustedes siguen copiando, el centro de masa, que es un punto, se mueve ¿cómo? ¿Cómo se mueve? Como si fuera una partícula sola. Ideal, o ficticia, o representativa. O sea, en lugar de las distintas partículas, se puede pensar, así en azul, que hay como una partícula acá. Es lo que uno hace cuando ve el sistema de lejos. Decía, si veo una estrella binaria, que son dos cuerpos, de lejos, con un telescopio pobre, y lo veo como un solo punto, no me doy cuenta que son dos, lo veo como un solo punto. Describir el centro de masa es como describir el paquete como un solo punto. ¿Y cómo se describe? Como una partícula. ¿Por qué digo como una partícula? Porque estas fórmulas son idénticas a las que hicimos durante todo el curso para una partícula. Como una partícula, ¿y qué se lee de la comparación? Que será una partícula de masa m, más completa, o sea, la masa de la partícula que representa el sistema es re fácil, es la masa del sistema, la suma de las masas. Como una partícula de masa m, con fuerzas, o bajo la acción de fuerzas, que son solamente las externas. O sea, se mueve sin enterarse, sin preocuparse, sin darse cuenta de las fuerzas internas que hay. El centro de masa, acá dice, se mueve de una manera que es como una partícula sobre la cual actuarán las fuerzas externas. Las internas ni me importan. Entonces eso facilita mucho describir el movimiento de un sistema de forma colectiva. No me tengo que preocupar por detalles internos. Me tengo que preocupar solamente por seguir al centro de masa y estudiarlo como una partícula. Si las fuerzas externas son el peso, y yo sé que esto va a ser un tiro oblicuo. Si las fuerzas externas son, no sé, las de un resorte, y esto va a ser un movimiento armónico simple. O sea, si lo puedo estudiar como partícula con fuerzas, tengo un montón de cosas que ya están hechas. Entonces, para escribir el sistema, el punto centro de masa, ustedes tienen que usar la experiencia en describir partículas. ¿En qué condiciones? Bueno, es como una partícula de masa m, digo, como una partícula de masa m mayúscula, donde le dibujo las fuerzas, y le achaco todas las fuerzas del sistema, externas al sistema. O sea, de esto podría ser un problema tipo una partícula sacando un diagrama de cuerpo libre. ¿Cómo sería el diagrama de cuerpo libre? Sería, mira, tengo una sola partícula. ¿Con qué masa? M mayúscula. ¿Y con qué fuerzas? Y copio las negras. Copio las fuerzas externas y no copio las otras. Entonces esto es como una sola partícula donde actuará la fuerza 1 externa y la fuerza 2 externa. Entonces, ¿qué hicimos? Mapeamos, tradujimos, volcamos el problema del sistema de partículas al problema de una partícula. Entonces, estudiar el centro de masa de un sistema de partículas es como bastante sencillo. Es como estudiar una partícula. Es como lo que ya saben. El comportamiento del centro de masa de la partícula es como muy predecible, muy estudiable. Yo por ahí no puedo decir qué pasa con cada partícula por separado, pero con el centro de masa sí. Sí, siempre que conozca las fuerzas externas. O sea, me independizo de saber las fuerzas internas. Que por eso en un lío. Y ni las conozco. Pero no me importa, porque no hacen falta. Vamos de vuelta con este juguetito. Acá tengo dos partículas unidas por un resorte. Y describir esa vibración, no sé. Pero si yo lo tiro a vibrar, y aparte de vibrar lo tiro para arriba, y hace unas cosas raras,
no sé qué pasa con cada uno. Pero el centro de masa, lo único que hizo fue un tiro oblicuo, como si fuera una partícula, sobre la cual actuó el peso de las dos. Y el peso de las dos es el peso del sistema. Digo, si estas fuerzas son peso, supóngase que estos son pesos nada más. Peso 1 y peso 2. ¿Y cómo vamos a escribir los pesos? Y vamos a escribir M1 por G de gravedad más M2 por G. Y están en distintos lugares, pero prácticamente G es lo mismo en esos dos lugares. Entonces, ¿cuánto vale esta suma de fuerzas? F1 más F2 o P1 más P2. Me gustaría poner que la suma de fuerzas externas, en este caso está valiendo, bueno, saco G de factor común, M1 más M2 por G. O sea, masa completa por gravedad. ¿Cuál es la fuerza neta que siente un sistema de partículas? Fuerza neta, suma sobre todas las partículas. Un sistema de partículas que lo largas al aire. Y siente el peso total. Siente la suma de los pesos, que no es otra cosa que el peso total. Que es la masa total por la gravedad. O sea, para estudiar el centro de masa de esto, cómo viaja cuando lo revoleo, y va a ser como una partícula que tiene masa, la suma de las dos partecitas, sometida a la gravedad. Una fuerza que es masa por gravedad. Masa M mayúscula. Y ese problema ya lo hicimos. Eso va a ser un tiro oblicuo, va a ser una parábola. Entonces, el movimiento del centro de masa es bastante predecible, o sea, ustedes tienen control para decir cómo es el movimiento del centro de masa, sin preocuparse, o aunque no sepan, cómo se mueven las partes. Y ese es el mensaje central. El centro de masa de un sistema, movimiento del centro de masa, o dinámica del sistema de partículas, puede tener que cambiar este título. Dinámica del centro de masa del sistema de partículas. Es un problema conocido. No quiero decir fácil ni sencillo porque cada uno tiene su opinión. Pero es un problema conocido. O sea, el problema de una partícula de masa m actuando fuerza sobre ella. Bien, entonces, en esta parte se reduce lo que es sistema de partículas a aplicar lo que ya sabían. Y esto es una parte central de la práctica 10. Aplicar lo que ya sabían, no para describir cada pedacito, sino para describir el centro de masa. Bien. Y bueno, en principio está el grueso de teoría puesto ahí. ¿Qué falta? Les quiero decir qué falta para hacer un mapa de la media hora que nos queda. ¿Pregunta hasta acá? Tengo que borrar. Está en todos los libros. Es todo lo que les conté. Movimiento del centro de masa de un sistema de partículas. El mensaje es, por más que se asusten ahora, quedó sencillo. Quedó suma de fuerza igual a masa por aceleración. Quedó un problema conocido. Si nos movemos bien con el lenguaje, nos movemos bien con distinguir el sistema, sus partículas, la masa de cada una y calcular o tomarle la mano a qué significa la posición del centro de masa, bueno, el movimiento de ese punto es un problema conocido. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Qué más vamos a poner? Y bueno, hay dos cosas para trabajar. Una es hablar de energía, que todavía no mencionamos y es parte de nuestro curso. Si sabemos la energía cinética de cada partícula y sabemos la energía potencial si hay fuerzas conservativas, vamos a poner mecánica también. Y bueno, ¿qué podemos decir de la energía del sistema de partículas? Vamos a ver. Y la otra cosa que vamos a hacer es más técnica, pero es importante, es muy útil, es que como el punto centro de masa es un punto bastante tratable, predecible, déjenme decir, es interesante cuando uno describe un sistema de partículas desde un sistema inercial, como tenemos que hacer, de afuera, digamos, desde afuera, es interesante ubicar el centro de masa, que es un punto, les decía, bastante conocido, bastante predecible, y tomarlo como sistema de referencia, o
O sea, montarle un sistema de referencia, montarle unos ejes, que los vamos a tomar paralelos a los ejes del sistema externo, para no meter rotación. Si el sistema este rotara, tenemos que meternos con las fuerzas centrífugas y Coriolis, no quiero. Mejor que el sistema no rote. Entonces, montamos un sistema de referencia sobre el centro de masa, que no rote respecto al de allá afuera, y resulta que si uno quiere describir el movimiento de una partícula, o sea, el centro de masa lo sabemos describir, y ahora me preocupo de vuelta por las partículas por separado, y el movimiento del centro de masa se podría describir, perdón, el movimiento de esta partícula se podría describir desde el sistema de afuera, con la coordenada RI, para la partícula décima, o desde el sistema del centro de masa, con la coordenada R'. O sea, vamos a usar todo lo que hemos elaborado de describir el movimiento de un sistema de referencia o desde otro sistema de referencia. Y resulta que montar un sistema de referencia en el centro de masa, o sea, lo que nos falta es hablar del sistema de referencia puesto en el centro de masa, es una herramienta muy útil. ¿Por qué? Porque las cosas desde acá adentro, si yo me logro parar ahí en ese punto, veo lo que sucede con una descripción mucho más sencilla que si lo veo desde afuera. Desde ahí adentro, la descripción que se escribe, que se hacen las cuentas, se trabaja, es mucho más sencilla que vista de afuera. Tiene ventajas. Por eso este sistema montado al centro de masa es una parte importante, inherente al trabajo del sistema de partículas. Son las dos cosas que nos faltan. Y después, aplicaciones. O sea, no hacer más teoría nueva, sino, bueno, plantear casos y ver qué sale, que es ir a la práctica. Intento hacer entonces estos dos ahora en media hora, para completar la teoría, y las aplicaciones la clase que viene. Y dentro de las aplicaciones vienen los famosos problemas de choques. Bien, entonces, ¿por cuál empiezo? Me parece que por sistema de referencia. Sí, me conviene. Vamos a hacer este dibujito más prolijo y ponerle título, lo que se llama sistema de referencias, sistema de referencia montado en el centro de masa. Porque el sistema de referencia uno va y pone sus ejes, todo para medio, ¿no? Me paro en el piso o me paro en otro lado. Me gusta la palabra montado en el centro de masa. Insisto que ahora la palabra sistema es sistema de referencia, en tanto que hablamos de sistema de partículas o de sistema de ecuaciones. Bueno, ojo, ¿qué sistema estamos diciendo? Un sistema de referencia. Tengo un objeto que sería el centro de masa, un objeto ideal, matemático, y sobre ese punto tiro los ejes. Entonces, parece que ese comentario es importante. Normalmente ponemos los sistemas de referencia parados en algún objeto físico. O sea, nos paramos en algún lugar para ver el movimiento. Vamos a ver. En general hacemos esto. En algún lugar físico, tipo el piso, ponemos un origen y un sistema de referencia, bueno, y tomamos una inercial y ponemos los ejes. Y si hablamos de otro sistema, y bueno, tenemos que decir, bueno, le ponemos el origen clavado en tal lugar. El tal lugar que vamos a usar ahora es el centro de masa del sistema, que no es un punto material, pero sí es un punto que representa un sistema material. O sea, sería pararse en el sistema de partículas. Pero el sistema tiene muchas. Entonces, ¿qué significa pararse en el sistema de partículas? Significa pararse en el medio, en algún sentido. Y ese medio es el centro de masa. Entonces, hay partículas diversas, 1, 2, 3. Hay un centro de masa. Imagínense que pongo M1, M2, M3, posiciones R1, R2, R3. Vamos a poner numeritos. 1, 2, 3. Hay un centro de masa que se calcula de alguna manera, ya sabemos cómo. Y entonces, si las partículas se mueven, el centro de masa se mueve. Poner un sistema de referencia, o sea, poner ejes, mejor dicho, poner ejes en el centro de masa, es como decir, planto o tomo como sistema de referencia el sistema de partículas. El sistema de partículas es el cuerpo en el cual
apoyo mi sistema de referencia. ¿Dónde precisamente? En su centro de masa. Entonces, el sistema de centro de masa que voy a escribir en rojo es un sistema de referencia, tiene sus ejes que voy a llamar X' e Y'. Los tomo paralelos a los del sistema de referencia inercial para no meterme con sistemas rotantes. Y la particularidad es que no está clavado en un lugar físico, está montado en un punto matemático que es el centro de un sistema físico, de un sistema de partículas, de un sistema material. Bien. Ahora, dicho eso, imagínense que entonces ahí hubiera un lugar de pararse, poner los instrumentos, medir, y quiero describir la partícula iésima, vamos a ponerle, esta es la 1, pero de representación, que sea la iésima, y tendría desde afuera el vector posición RI, que depende del tiempo. Y desde adentro, o sea, desde el sistema de centro de masa, un vector que va a llamar R'I, que también depende del tiempo. Y para relacionarlos está la posición del centro de masa respecto del sistema de afuera, que es la R mayúscula. R mayúscula o R del centro de masa, que depende del tiempo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Reproduciendo el dibujito de tener dos sistemas de referencia con ejes paralelos que ya hemos usado antes. Antes pensábamos, bueno, esto es el piso y esto es un tren. Esto es un objeto, este es otro objeto. Bueno, ahora este es un objeto, como el piso, y este es el centro, un objeto que es un sistema de partículas. Bien. Relaciones que sabemos escribir acá. Y bueno, RI, la posición vista desde afuera, que depende del tiempo en general, se puede escribir como la posición vista desde adentro más el vector posición relativa. O sea, R'I, no lo pongo en rojo para no hacerme lío, pero allá está en rojo, más el R del centro de masa, y todo se mueve, todo depende del tiempo. Voy a subrayar acá nomás en rojo para ver allá. Prima significa respecto del centro de masa. No es derivada, derivada lo hacemos siempre con la notación derivada respecto de t, tipo fracción. Entonces, si tenemos esto, en una foto sacada en un instante dado, derivamos respecto del tiempo, y ya saben que si los ejes no rotan, o sea, los ejes rojos están paralelos a los ejes del sistema inercial, el versor I que se usa acá y el versor I que se usa acá es el mismo, el J del J es el mismo, o sea, esa parte no cambia con el tiempo. Lo que cambia son las componentes de los vectores. Y eso nos permite trabajar rápidamente y decir que si derivamos respecto del tiempo, una vez, pongo ahí, tenemos que la velocidad que ve el observador del sistema inercial es igual a la velocidad que ve el observador del sistema de centro de masa, que la va a llamar P'I, más la derivada de esto que es la velocidad del centro de masa vista por el observador inercial. Y si derivo respecto del tiempo otra vez, tengo que la derivada de la velocidad vista del sistema inercial azul es la aceleración de la partícula. Esto lo hago para cada partícula. Y eso es igual a la derivada de la velocidad que se ve en rojo, que es la aceleración que va a ver el observador subido al centro de masa. Que la llamo ahí prima. Prima es respecto del centro de masa. Más la derivada de la velocidad del centro de masa en el sistema azul respecto del tiempo, que es la aceleración del centro de masa vista desde el sistema azul. Todo esto es la fórmula de traducción. Traducción de componentes de vectores o de vectores entre un sistema y otro. Pregunta, ¿el sistema de centro de masa será inercial en general? Y ya sabemos, un sistema montado en otro cuerpo, o sea, tengo un inercial y otro montado en algún cuerpo, con los ejes paralelos al original. Si este cuerpo se mueve con velocidad constante respecto de este sistema también es inercial. Dicho de otra manera, si este cuerpo, el centro de masa ahora, no tiene aceleración, se mueve con velocidad constante, con aceleración cero, el sistema rojo sería inercial. Pero acá tenemos la aceleración del centro de masa.
Entonces, observación importante. Si la aceleración del centro de masa, vista desde el sistema de afuera, es igual a 0, 0 siempre, permanente, entonces el sistema del centro de masa es un sistema inercial. Y si no, o sea, si la aceleración del centro de masa es distinta de 0, entonces no es inercial. Le ocupo el lugar para escribirlo despacito nada más. Entonces el sistema del centro de masa no es inercial. Y esto es fundamental, porque antes de trabajar en un sistema de referencia, tenemos que saber si es inercial o no. ¿Y cuándo pasa esto? ¿Cuándo pasa que la aceleración del centro de masa es 0 o no es 0? Ah, espera, recién escribimos. Sabemos que la suma de fuerzas, lo escribí en negro, así que lo voy a poner en negro de vuelta. Sabemos que la suma de fuerzas externas, todas, que actúan sobre las distintas partículas del sistema, es igual a la masa completa del sistema de partículas por la aceleración de su centro de masa. Entonces, ¿de qué depende de que el sistema de centro de masa esté acelerado o no? Y si hay fuerzas externas o no. Si no hay fuerzas externas, esto va a 0 y tenemos un sistema rojo inercial. Y si hay fuerzas externas, bueno, tenemos un sistema rojo no inercial. Y nos aguantamos el trabajo. Pero, ¿de qué depende de que sea inercial o no el sistema rojo? De que haya fuerzas externas o no. Por eso un caso particular que se estudia, y se estudia mucho, es, si no hay fuerzas externas, hay una manera de trabajar. Y si hay fuerzas externas, otra. Cuando no hay fuerzas externas, se dice, bueno, y por otro lado esto es la derivada de la cantidad de movimiento total del sistema respecto al tiempo. Entonces, si diera 0, sería que P no cambia con el tiempo. Y si diera 0 es como decir no hay fuerzas externas. Y decir que no hay fuerzas externas es decir que no hay agentes afuera, no hay nadie que le haga fuerza. Se dice que el sistema de partículas está aislado. Tiro nombres, ya los vamos a ir refinando la aplicación, pero el caso en que la suma de fuerzas externas da 0, en particular si no hay fuerzas externas, porque simplemente mis partículas no ven a nadie afuera, no tienen vecinos, están solas, aisladas, seguro que es un caso de aceleración centro de masa igual a 0, sistema rojo inercial y cantidad de movimiento que no cambia con el tiempo, que se conserva, vamos a decir, si no cambia con el tiempo se mantiene constante. Bueno, pero eso es un caso particular, si esto diera 0. En general, vuelvo para acá, el sistema de centro de masa puede ser inercial o no inercial, y ustedes se la bancan, ¿no? O sea, se encara como corresponda, pero es importante distinguir si es inercial o no. Bien, ¿qué propiedades tiene trabajar en el centro de masa? Aparte de que se puede traducir, yo les conté que es útil. ¿Qué propiedades tiene? Propiedades de trabajar en el sistema de centro de masa. O sea, propiedades de las coordenadas R'I, las velocidades P'I, etc. Los momentos P'I. O sea, todo lo que estamos trabajando, posición, velocidad, aceleración, cantidad de movimiento, energía cinética. Si lo ponemos con primas, o sea, si lo vemos desde el sistema de centro de masa, ¿qué propiedades tiene? El título sería cantidades vistas desde el centro de masa. Y la primera propiedad, bueno, está en la fórmula de traslación, por supuesto. Las cantidades primas se traducen en cantidades sin prima, y estas sin prima son las que seguro están en un sistema inercial, así que estas son las que se usan para hacer dinámica. Pero por otro lado, si uno hace esta cuenta, lo voy a demostrar y después recuadramos el resultado. Si uno hace la suma sobre todas las partículas del sistema, desde la 1 hasta la enésima, de la primera a la última, de la masa de cada partícula por la posición de cada partícula prima, o sea, la posición vista desde el sistema rojo, y resulta que, bueno, vamos a hacer la cuenta. R'I
se escribe como RI menos R mayúscula. Entonces tenemos que hacer la sumatoria desde la primera partícula hasta la última de la masa de cada partícula multiplicada por, insisto, R'I en rojo es el RI visto de afuera menos el R del centro de masa visto de afuera. Las posiciones siempre, bueno, en general dependen del tiempo, a los movimientos, pero para hacer esta cuenta no noto que depende del tiempo porque no lo voy a usar. Va a ser más cortito. Entonces, tengo esta cuenta. Esta sumatoria, bueno, me falta un dibujito de decir, tengo un sistema, estas son mis partículas, estoy sumando sobre todas las partículas, esa es la suma que hago. Entonces estoy sumando las masas por las posiciones vistas desde el centro de masa. Lo voy a dejar en rojo. Las posiciones vistas de acá, esos vectorcitos, multiplicadas por las masas, a ver qué pasa. Da esto. Y esto es una suma de no sé cuántos términos, todas las partículas que haya, masa por un paréntesis. Distribuyo acá. Masa por MI por RI, menos MI por R del centro de masa. Yo tengo la suma de los que salen, la suma de los que salen distribuir acá y la suma de los que salen distribuir acá, me arma dos sumatorias. Tengo una sumatoria desde i igual a 1 hasta n de MI por RI, que es el RI sin prima, visto desde afuera, menos, y otra sumatoria, o sea, distribuí y reordené en dos sumatorias. La segunda sumatoria tiene el menos las MI multiplicadas por el R del centro de masa. Bien. Ahora, en esta suma tengo términos, en la segunda tengo términos que tienen una masa que va cambiando en cada término según una partícula y un R del centro de masa que es siempre el mismo. Es decir, una cantidad por 2, otra cantidad por 2, otra cantidad por 2 y el 2 sale el factor común. Digo, como ejemplo del golpe de vista, de guía de vista. En principio yo distribuí y tendría que sumar los productos de masa por R. Cada término de esta suma masa por R tiene un R que es el mismo. Entonces el R sale del factor común. Cuando hago eso, me queda, bueno, copio la primera, suma sobre todas las partículas de la masa de cada una por la posición de cada una, menos, y al sacar el R afuera, me queda la suma de las masas. Le pongo un paréntesis, así para decir, hay que hacer la suma de las masas, y cuando tengo la masa total, que es lo que va a salir, lo multiplico por el R del centro de masa. O sea, salió del factor común. Esto quiero decirlo despacito porque hoy lo copiamos, mañana lo miramos y ¿qué pasó? Bueno, distribuir, reordenar y sacar factor común. Ese es el secreto. Y entonces, ¿qué me quedó? La masa total por el R del centro de masa. Y resulta que estos dos términos son iguales. ¿Por qué? ¿Cómo era? Permiso. ¿Cómo era? Para que no queden dudas. Uno había definido que el R del centro de masa era 1 sobre la masa total por la suma de los MI por RI. Definición, sobre todas las partículas. De acá uno podría pasar el M dividiendo, el que está dividiendo, pasarlo multiplicando y decir, si multiplico la masa total por el R del centro de masa, tal cual se ve desde afuera, como decimos siempre, eso me va a dar igual lo que queda. La suma de, sobre todas las partículas, de la masa de cada una por la velocidad, por la posición de cada una. O sea, la masa total por el R del centro de masa es lo mismo que sumar masas por posiciones. Y acá tengo la masa total, la suma de masas es la masa total, lo pongo encima, por el R del centro de masa, y resulta que es lo mismo que la suma de masas por posiciones. De la definición de posición del centro de masa, que les conté que es una definición piola porque sirve luego, bueno, acá sirve de vuelta. Resulta que esta cuenta dan lo mismo, están con signo menos y esto da 0. Propiedad. Sí, visto desde el sistema de masa, sumamos masas por posiciones, suma vectorial, me da 0 siempre, garantizado. Propiedad general. Entonces, las posiciones en rojo vistas desde el centro de masa tienen una propiedad. Tienen que estar sumadas a 0. Que están vinculadas entre sí, no pueden ser cualquier cosa. Tienen que ser cosas que suman 0. O sea, hay una ecuación implícita, un vínculo, una relación entre las posiciones
en rojo, esta es R', que dice, mira, sea lo que sea el problema, vos sabés que esta suma da 0. Tenés como una ecuación más para usar. Esa es una ventaja. Entonces, está la cuenta, que era seguir definiciones, reemplazar y convencerse, la hacen, y cuando la terminan de hacer, borrador, perdón, ahí está. La terminan de hacer y guardamos el resultado. Esta cuenta da 0. 0 como vector. O sea, cada componente da 0. Porque es una ecuación vectorial. La suma de las masas por las coordenadas x de... La suma de la masa de cada partícula por la coordenada x de cada partícula da 0. Y la suma de la masa de cada partícula por la coordenada y de cada partícula da 0. Y la z también. Entonces es una ecuación vectorial. Una ecuación para cada componente. E insisto, es como una ecuación extra. Cualquier problema que les den datos, esto ya se sabe. Y por eso trabajar en el sistema rojo, centro de masa, va a ser más conveniente porque tenemos más información, tenemos más cosas para usar. De la misma manera, si derivo respecto del tiempo, esta ecuación, bueno, hago la derivada del lado izquierdo y me da 0, porque la derivada de una constante vuelve a dar 0. Y la derivada del lado izquierdo, ¿qué me da? La derivada de una suma es la suma, sumatoria. La derivada de las masas por las posiciones, las masas son constantes, salen afuera, y me quedan las derivadas de las posiciones, prima, que son las velocidades prima. O sea, la velocidad de cada partícula vista del centro de masa. Vector, y subrayo en rojo para decir cantidades trabajadas en el centro de masa. Y esa cuenta da 0. Suma de masa por posiciones prima da 0, suma de masa por velocidades prima da 0. Y si derivo respecto al tiempo, otra vez, suma de masa por aceleraciones prima también da 0. Masa y décima por aceleración prima y décima, seguro da 0. Entonces hay vínculos entre las posiciones, entre las velocidades y entre las aceleraciones cuando trabajo en el sistema de centro de masa. Y esto que escribí ahora, dije que es general, o sea, nada, es usar las definiciones nomás. Y aparte, si bien no lo vengo anotando, siempre que pongo posiciones, por ahí dependen del tiempo. Entonces, no lo anoté para abreviar, lo anoto ahora para recuperar la vista. Y por eso puedo hacer derivada respecto del tiempo, ¿no? Porque estoy hablando de funciones. Y entonces los resultados son funciones del tiempo, velocidades que dependen del tiempo, y aceleraciones que dependen del tiempo. Entonces, estas relaciones que les conté no solo son entre datos iniciales, sino que son válidas en cualquier momento. O sea, el sistema evoluciona. Todo viaja. El centro de masa viaja y las partículas viajan respecto al centro de masa. Estas posiciones siempre están vinculadas. Siempre hay una relación entre la posición de la partícula, una partícula y las demás. Siempre hay una relación entre la velocidad de una partícula y las demás. Si lo veo en el sistema de centro de masa. Bien, entonces estas las vamos a usar en las próximas clases y en la práctica. Las vamos a usar. Quiero decirles, si yo hago la teoría y me paso a trabajar el sistema de centro de masa, yo las uso. ¿Ustedes en la práctica qué hacen? Bueno, si quieren usarlas, primero tienen que pasar al sistema de centro de masa. O sea, si ustedes tienen datos vistos desde acá afuera y quieren aprovechar estas relaciones que valen cuando trabajan en este sistema rojo, y bueno, primero tienen que hacerse las traducciones. O sea, calcular, si tienen datos sin prima, calcular la posición del centro de masa, velocidad, aceleración, y hacer estas restas para conseguir los datos del sistema rojo. Esos datos del sistema rojo son los que están vinculados, no los originales. Entonces, si los quieren usar, tienen que hacer ese trabajo de pasar al sistema del centro de masa. Y ustedes, bueno, ¿qué pasa en primer año? No, ni loco me va a cambiar el sistema, que me complico la vida. Pero con la práctica tienen que aprender que vale la pena cambiarse el sistema de referencia con todo el trabajo que lleve, con todas las cuentas que haya que hacer, pero es algo mecánico, una vez que lo aprendiste, lo haces. Vale la pena pasarse al sistema del centro de masa para discutir la física que está sucediendo ahí, porque es más sencilla de discutir, porque tengo propiedades particulares. Es útil, vale la pena pasarse al centro de masa para resolver problemas de sistemas de partículas. ¿Qué es lo que vamos a resolver? No cómo se mueve el centro de masa, que ya lo hicimos.
cómo se mueve el centro de masa como una partícula vista desde afuera, con masa misma mayúscula, qué sé yo. Pero cómo se mueve cada partícula, o sea, lo que es el movimiento interno. Si me paro acá adentro, acá arriba, y veo las partículas alrededor mío, y por ahí están dando vueltas, por ahí se me están acercando, se están alejando. Bueno, ver o describir con estos R', B', A', el movimiento como si lo viera desde adentro, o sea, adentro del sistema, parado en el centro de masa, se suele decir que estás describiendo un movimiento interno. Visto desde afuera, lo que sea. Visto desde acá adentro, uno ya se para en el centro de masa, ya viaja con el centro de masa. O sea, el centro de masa viaja, uno está parado ahí y ve eso. O sea, se mueve, se para encima, y lo que ve, lo que le queda ver es el movimiento relativo al centro de masa. Entonces, el movimiento de las partículas relativo al centro de masa es este movimiento interno. Y la estrategia, en general, va a ser, si yo quiero describir el movimiento de cada partícula, o sea, ya no quiero nomás el centro de masa, sino que me voy con esto y me voy al problema de cómo oscilan y todo el detalle. Y si giran y todo el detalle de las partes. ¿Cuál es la estrategia? Y mira, hacerlo en dos etapas. Primero, desde tu sistema de referencia, fíjate cómo se mueve el centro de masa. Problema 1. Que no es tan difícil, es cómo se mueve el sistema colectivamente como si fuera una sola partícula. Segunda etapa, el movimiento de cada partícula, describirlo desde acá adentro. Describirlo como movimiento interno. Entonces después, si yo sé cómo se mueve esta partícula respecto de este sistema y este sistema respecto de aquel, paso por la traducción y tengo cómo se mueve la partícula respecto del observador de afuera. En etapas. Armar el movimiento del centro de masa, montar un sistema y las partes las estudio respecto al centro de masa. Con esa información yo puedo describir el movimiento de cada parte, no solo respecto al centro de masa, sino también respecto de afuera, usando cambio de sistema de referencia. Bien. Entonces, voy a terminar con esto y no con la energía cinética. ¿Qué aprende uno? ¿Qué golpe de vista sacamos si trabajamos adentro del centro de masa? O sea, si trabajamos subidos al sistema de referencia montado en el centro de masa. Y yo voy a ver, tengo un problema, pero lo que yo veo es los ejes rojos. O sea, me paro acá arriba, trabajo con primas, digamos, y veo los ejes rojos. Entonces, me lo copio acá, el centro de masa, eje, X', y prima, y veo las partículas desde ahí. O sea, quiero pensar en el movimiento interno de las partículas, olvidándome del sistema que se ve afuera. Voy a hacer qué se ve desde acá. Y bueno, desde acá, supóngase que yo estoy parado ahí, soy el observador parado en el centro de masa. ¿Qué veo? Y veo una partícula por acá, otra partícula por allá, otra partícula por acá. 1, 2, 3. Cuando uno está parado en el centro de masa, imagínense que vean las partículas alrededor de uno. No están todas allá. Si hay una acá, hay otra allá, otra acá. Y yo estoy como en el medio. Eso es ver desde el centro de masa, es ver desde adentro. Y estas partículas tienen posiciones R'. No lo pongo. Podría poner en rojo, a ver. No. R', 2, R'1, R'3. Digo, pensar desde ahí adentro es pensar en coordenadas primas. Y estas tres posiciones, si son tres partículas, tienen este vínculo. Y si son dos partículas, lo mismo pero con dos términos. Quiere decir que esta y esta posición no son independientes, están relacionadas entre sí. Y eso me dice de alguna manera, mira, si esta partícula se me acerca, esta también. O si dos se me alejan es porque una tercera se me acerca. Cosa que compense esta suma, que se mantenga en cero. La suma de masas y por posiciones, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. A ver, el ejemplo más visual es con dos partículas en lugar de tres. Entonces, si tengo una partícula, sería una partícula 1 por acá y una 2 por acá.
Porque el centro de masa siempre está como entre medio de las dos. Si está la 1 y la 2, el centro de masa andará por ahí. Entonces, en rojo, desde el centro de masa, X', Y', parado yo acá, ¿qué voy a ver? Y voy a ver una partícula de este lado y una partícula de este lado. ¿Por qué digo lado y lado? Porque si pongo las posiciones R'1 y R'2, cumplen con esto. O sea, cumplen que M1 por R'1 es más M2 por R'2 es igual a 0. Siempre. Por más fuerza que haya, por más movimiento, por más tiempo que pase, siempre es 0. Entonces, no son independientes las posiciones. Y si quiero despejar R'2, por ejemplo, y bueno, paso al otro lado, menos M1 por R'1 sobre M2. ¿Y qué me dice esta relación? Mirá, el vector R2' es como el R1' multiplicado por algo negativo. Así que tienen la misma dirección y sentido opuesto. O sea, si la partícula 1 está acá, la 2 está en la misma dirección y del otro lado del origen. Si estoy en el centro de masa, en el tema de dos partículas, siempre tengo una de un lado y otra del otro. Eso es lo que dice acá. Que esta suma de 0 es que este vector es opuesto a este. R'1 de un lado, R'2 del otro. Entonces yo siempre veo las cosas como que estoy en el medio. Si las partículas se mueven y llegan a chocar, y van a chocar donde estoy yo, no pueden hacer otra cosa que... Si se juntan, el centro de masa va a estar donde se junten. Y si se alejan, bueno, se alejan respecto de mí. Entonces el movimiento es tipo alejarse o acercarse del centro de masa, o eventualmente dar vueltas alrededor, tipo orbitar. Tengo dos partículas, yo estoy acá en el centro de masa, dos partículas, y bueno, cuando una sube, la otra baja, porque el desplazamiento de una se compensa con el desplazamiento de la otra. Si esto es cierto, siempre el desplazamiento que podría decir en un tiempo infinitesimal, puedo decir, me gusta decirlo siempre con tiempos infinitesimales, tendría la masa 1 por el diferencial de R'1 más la masa 2 por el diferencial de R'2 igual a 0. A ver si lo cuento. Me fijo cuánto cambia esta cantidad. Y la suma no va a cambiar. Si la suma es 0, el cambio no es 0. Si es 0, no puede cambiar. Entonces lo que cambia una se compensa con lo que cambia la otra. ¿Cuándo cambia esto? Bueno, la masa permanece y la posición cambia un poquito. La masa es la misma, la posición cambia un poquito. Y el desplazamiento de una y el desplazamiento de otra están vinculados. De vuelta puedo despejar que el desplazamiento de una partícula es opuesto, pues menos, menos sobre menos, por el desplazamiento de la otra. O sea, los desplazamientos son opuestos. Si estudio una historia y este se mueve para allá, y este tiene que mover para acá. Si este es el diferencial de R1, este es el diferencial de R2. No digo que son iguales en magnitud, son iguales en dirección, opuestos en sentido, y resulta que si escribo M2 por diferencial de R2, prima, será igual, paso al otro lado, a menos M1 por diferencial de R1 prima. O sea, un vector menos el otro, son opuestos. Y las magnitudes están en relación a la masa. Para que esto se mantenga, puede ser que una masa grande hace un desplazamiento chiquito y una masa chiquita un desplazamiento más grande. Se lee todo de acá. Estoy explotando esto. Los quiero convencer en este final de clase que esta información que uno tiene cuando trabaja desde adentro del sistema, parado en el centro de masa, es valiosa, nos da relaciones. Entonces, el movimiento de las partículas, el diferencial de desplazamiento al final va a decir la dirección de la velocidad, que son opuestas. Entonces el movimiento de un sistema de dos partículas visto desde el medio, ¿y qué puede ser? No muchas cosas. Puede ser partículas que se acerquen, partículas que se alejen o partículas que orbiten. Y se acabó. Totalmente general. No hay otro tipo de movimiento que sea de ese. Cuando, si lo miro desde afuera, y esto es un paquete que camina y hace cosas. Y es más difícil describir todo junto, que en cambio es más fácil describir el movimiento del sistema y respecto a este punto, el movimiento interno. ¿Sí? Movimiento del sistema, movimiento del centro de masa. Movimiento interno, movimiento de los R' respecto del centro de masa. Con eso planteado, hacemos aplicaciones la vez que viene, y en particular
En particular hablamos de energía cinética, que bueno, es una aplicación. Queda para la próxima. Paro la grabación y seguimos el viernes.